Comunicad. Descubre todo lo que hay detrás de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. Hoy vamos a abrir con un titular así como muy impactante de que el futuro pertenece a los expertos que saben comunicar, y hoy vamos a buscar señales de cambio en los perfiles profesionales con más éxito. Pero antes de ver cómo cambia el valor del conocimiento en la economía de la influencia y la comunicación como esa gran señal de cambio, déjame que empecemos, Mónica, con una curiosidad que viene muy al caso. ¿Sabes de dónde viene la expresión mandar a alguien al carajo? Hoy la utilizamos como una expresión coloquial, incluso, un poco malsonante, ¿no? Pero el carajo era un lugar muy concreto dentro de los barcos, que era el puesto de vigía. Era lo más alto del mástil, era el sitio más incómodo de toda la embarcación, el más frío, con balanceo constante, con viento. Por eso solo los marineros más experimentados subían allí, porque eran los que tenían que distinguir una tormenta cuando todavía era una línea gris, o detectar tierra antes que el resto de la tripulación, o incluso un barco enemigo. El vigía realmente era el que mejor veía, se situaba en ese lugar, porque era el que mejor veía el horizonte. En realidad no adivinaba el futuro, lo que hacía era ver señales. Por eso el programa de hoy vamos a ver qué señales hay en los entornos empresariales y profesionales para hacer este tipo de aseveración, ¿no? Una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar hoy, el futuro no aparece de repente, sobre todo en los cambios, como estamos viendo en los perfiles profesionales. Se infiltra dentro de las empresas, dentro de los perfiles profesionales, en forma de comportamientos, al principio aislados, decisiones que, vistas una a una, parecen como un poco anecdóticas, pero cuando empezamos a conectarlos, descubrimos que el cambio ya ha comenzado. De hecho, William Gibson, que era un escritor de ciencia ficción, tenía una frase muy brillante, que era que el futuro ya está aquí, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Es genial esta idea porque no nos hace tan vulnerables ante la incertidumbre que se puede presentar como el futuro de las profesiones. Exacto. Pistas que reflexionaremos hoy sobre esa señal de cambio que se puede observar realmente no solo en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno directo, sino si ampliamos un poquito el foco, que es lo que vamos a intentar hacer hoy. Vamos a ver como una perspectiva un poquito de este pequeño hecho objetivo observable que nos indica que algo importante, y en el sector empresarial y profesional es importante para las carreras que tenemos por delante, no sé si 10 años, pero desde luego 5 por lo menos, en los que ya se ve esa transformación. La economista Pippa Malmgren pone un ejemplo muy sencillo. En nuestro día a día, si nosotros vamos al súper y vemos que la misma tableta de chocolate han mantenido el precio, pero en vez de ser 100 gramos son 80, ocurre también en las galletas, ocurre también en otro producto que trae menos cantidad. Eso tiene un nombre. Nosotros lo sufrimos, pero como vamos con tanta prisa y vamos un poco en piloto automático, ella le llama redoinflación y dice: no es una estrategia aislada de marketing, es una señal, es una pista cuando ocurren tantos productos en el súper que hay tensiones económicas mucho más profundas. No es una decisión anecdótica de una de las empresas productoras de galletas. Si te fijas, ocurren todas, ¿no? Cuando empiezas a observar señales parecidas, entiendes que algo importante está cambiando. El primer punto es fijarnos en esos pequeños detalles, en las entrevistas, en los perfiles profesionales, en las entrevistas de trabajo, ver que en los requisitos la comunicación ya no es un hecho aislado, que empiezan a hablar de técnicas de negociación, empiezan a especificar qué tipo de habilidades concretas necesitas para ese puesto. Hay otra señal que también nos indica que algo importante está cambiando en las empresas, y esto que vamos con esta alarma nos ha pasado muchas veces cuando decidimos, por ejemplo, comprarnos un coche y te gusta el coche, un modelo determinado. A que a partir de que en el momento que empiezas a ver en un concesionario o en dos el coche que quieres, lo ves por la calle 10 veces más. Cuando nosotros estamos atentos a estas señales, se produce esta
aprendizaje para tu cerebro que busca de forma inconsciente ese coche rojo que a ti te gusta. Hasta ese momento hay exactamente los mismos coches rojos por la carretera, pero no captan tu atención, ¿no? La comunicación está dejando de ser esa habilidad complementaria para convertirse en una ventaja competitiva. Y digo cualquier profesión porque ya se ve en el área de la ingeniería, del departamento financiero. Bueno, hoy vamos a poner el caso, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Herramientas avanzadas de comunicación muy específicas como estructuras técnicas de encuadre, que seas capaz de crear esos entornos de decisión, mantener la atención. Estamos trabajando como eh, la comunicación de momento muy adyacente, como muy paralela al conocimiento, y las empresas ya la quieren integrada. Ya quieren que ese conocimiento que tú tienes, sea lo especializado que sea, sepas cómo amplificar ese valor para tus equipos, tus clientes, tus proveedores, cualquiera que sea tu área de conocimiento. En concreto, yo ahora tengo una alumna que es una médico de atención primaria en un entorno rural que ya trabaja para la Seguridad Social y su área de especialización investiga sobre la relación entre el sobrepeso, la obesidad y el riesgo cardiovascular. Ella percibe que sus pacientes cuando llegan, la obesidad solo ven como algo estético, cuando ella tiene evidencia científica, evidencia empírica, sobre todo ella investiga mucho en estudios canadienses, que son los que más datos tienen sobre esto durante más tiempo, sobre todo en la mujer, hay un riesgo, ella ha estudiado sobre eso, muy directo, de que esa obesidad, además de poder acabar en diabetes y otro tipo de enfermedades, acabe con un riesgo cardiovascular mucho mayor que si tu peso está dentro de unos límites. Ella lo que observa es que cuando el paciente llega a su consulta, no percibe esa obesidad como un riesgo mayor para toda su salud. No lo perciben como en realidad que tengan que cambiar los hábitos. A pesar de que todo ese conocimiento y esa información que ella tiene les sepa exactamente conducirlos a un protocolo, ayudar a cambiar los hábitos, que entren en un programa específico para ayudarles en ese proceso, ella dice, en realidad, mi mayor enemigo no es que rompan los hábitos, es que no son conscientes de que es una enfermedad. Yo tengo que primero sensibilizarlos con los riesgos que ocurren si sigue manteniendo ese exceso de peso para su salud en general, ¿no? De hecho, me dice, muchas veces los pacientes vienen por un análisis y creen que el análisis, fíjate, lo que es algo tangible, ¿no? Yo me puedo ver realmente, si nos ponemos en el caso del paciente, a veces crees que una analítica es como algo tangible de que estás bien. No siempre, ¿no? Depende qué analítica, qué estamos buscando. Lo que hablábamos del coche rojo. La médico sabe qué está buscando, pero tú como paciente no sabes realmente cuando pides un análisis, te parece que es un cuadro genérico de salud. Realmente cuando el médico quiere concienciarte de algo, necesita que primero te importe, que lo veas como una prioridad para que luego ese cambio de hábitos, ese seguimiento que ya te ayuda, sea efectivo y no acabe por empezarlo y no poder continuarlo, ¿no? Pues hemos escogido precisamente este ámbito de la salud. Vamos a escuchar a un cardiólogo, es jovencito, tiene 40 años, se llama José Avellán, y este fin de semana le daban un premio a la divulgación que hace. Y vamos a escuchar en el reconocimiento las palabras que nos dan claves de cómo cambia, por ejemplo, también cómo ejerce la medicina. Yo soy médico. Yo ejerzo la medicina y mi pasión o mi objetivo en la vida es ayudar a las personas. Y a mí me enseñaron que el médico estaba aquí y el paciente estaba allí. Y tú, pues, diagnosticabas a personas con problemas, llegabas a una conclusión, detectabas qué es lo que les pasaba y ponías un tratamiento. El médico decía, estudiaba, comentaba, instauraba una orden y el paciente la cumplía. Trabajando me di cuenta que mis pacientes me entendían mejor cuando me ponía en sus manos, cuando empatizaba con ellos. Y las redes sociales me dieron esta idea de poder ayudarles estando de verdad con ellos. Cuando yo me hice mi perfil en las redes sociales, mis compañeros médicos me decían que por qué me quitaba la bata, que iba a perder credibilidad. Realmente creo a día de hoy que ha sido un acierto, porque la medicina es mucho más empatizar y estar donde el paciente tiene que estar y hablarle a su mismo nivel para que de verdad llegara a hacer una impronta y que el paciente pues tome en consideración lo que buenamente creemos los médicos que es mejor para su salud.
Y mi labor en redes sociales no es de ser influencer. Yo lo que intento es ser médico. Y me parece pues una noticia buenísima para todos, pues se reconozca la labor de personas que estamos intentando ayudar a los pacientes poniéndonos a su nivel o a la altura de todos, desde un punto de vista mucho más emocional, tanto dentro como fuera del hospital en redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos. Fíjate cómo habla de dos claves que se pueden extender a cualquier área de conocimiento. Él dice, lo primero para mí es ser médico. ¿Qué significa ser médico, ser ingeniero, ser director financiero? No es el conocimiento que tú tengas, esta es la base principal. Primero, este chico tiene que ser un excelente cardiólogo, como así lo es, para entender que la comunicación que tú puedas hacer tanto dentro como fuera de la consulta es a través de la comunicación. Y fíjate, habla de empatía, habla del mismo nivel. En cualquier área de conocimiento, si hay jerarquía, no va a haber empatía. Tenemos que entender cuáles son los miedos, en este caso en la medicina, pues ocurre lo mismo con Marian Rojas Estapé, con Álvaro Bilbao, Lucía, mi pediatra, Boticaria García. ¿Por qué tienen tanto éxito en redes? ¿Por qué son tan seguidos? Porque nos hablan de lo más relevante a un nivel en el que todos podemos comprender por qué es importante. No es interesante que tengan millones de seguidores, lo que es interesante es que representan a una nueva generación de expertos, porque esto es importante. El que da el valor es el conocimiento. La experiencia es cuando precisamente habla de cuando empecé a trabajar, es decir, la experiencia que te dice que da igual, todos vemos en los paquetes de tabaco, en los pulmones y fumar mata, solo afecta a los que no fuman. O sea, lo pueden quitar cuando quieran, porque está claro que no es efectivo. ¿Por qué? Porque el que fuma tiene otro tipo de adicción. No es algo visual que te pueda impactar, es otra cosa. La información no funciona si a nivel emocional no aprenden a explicar lo que ellos saben. Y aquí está la verdadera señal, porque ocurre. Mis clientes son de ingeniería, de derecho, de arquitectura, de finanzas, de tecnología. Dentro de las empresas, durante años bastaba con ser muy bueno en conocimiento. Sigue siendo imprescindible. Ojo, la comunicación es a partir de ese conocimiento, de ese valor, pero cuando el conocimiento se iguala, cuando tenemos un ingeniero con la misma formación y exactamente el mismo currículum, empieza a marcar esa diferenciación, otra capacidad, y es la de hacer comprensible ese conocimiento. Hace años, ser un director financiero única y exclusivamente te encerraba en 4 paredes en las que tú no tendrías que explicar esas decisiones complejas. Hoy, ese criterio por el que se hacen las cosas debe ser explicado ante un consejo, generar confianza en inversores. Un ingeniero ya no solo diseña soluciones, tiene que presentarlas. Un médico, como hemos visto, ya no solo diagnostica, sino que siente la necesidad de educar. Un investigador necesita financiación, un fundador necesita inspirar a su equipo, un CEO necesita representar esa visión. Hace poco terminaba uno de mis alumnos el programa y decía, es que yo antes veía mi competencia, que estaba todo el día en eventos y pensaba, pero este hombre no tiene que trabajar, no tiene cosas importantes que hacer en su empresa. Lo que estaba haciendo realmente era explicarlo y darle mucho más impacto a la marca de su empresa o toda la parte de representación, ¿no? Esta señal que hoy hablamos de las señales de cambio, es importante que tengamos en cuenta que desde un punto de vista de responsabilidad, hablando en nombre de toda una organización, la comunicación es básica, ¿no? Eso cambia completamente las reglas del juego en ambientes profesionales. La comunicación está dejando de ser esa habilidad complementaria para convertirse en tu ventaja competitiva, porque esto se le puede dar la vuelta, no es una exigencia más, es algo que cuando hablas eres tú 100%. Y estas personas que hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, no son famosos porque comunican. Comunican porque primero son extraordinarios en su profesión, ¿no? Hay algo que, ahora que la IA nos preocupa tanto, hay algo que nadie nos puede robar y es nuestra propia voz, abogados excelentes, ingenieros excelentes, médicos excelentes. Cada vez será más difícil separar esa excelencia profesional de la excelencia comunicativa, porque el conocimiento crea el valor y la comunicación no solo multiplica ese valor, sino que lo hace tuyo, ¿no? El futuro no pertenece solo a los que más saben, es necesario, pertenece a quienes consigan que el mundo entienda el valor de lo que saben. Y esto ocurre en una economía
que durante muchos años, que ya son 5 o 10, es la economía de la influencia, la comunicación, esa gran señal de cambio de por qué esta persona tiene millones de seguidores. Empecemos a buscar, como empezábamos el espacio del día de hoy, como aquellos antiguos vigías que subían al carajo para mirar más lejos que nadie. Pues esta ventaja competitiva de no se trata de predecir el futuro, ya está ocurriendo a día de hoy, reconocer esas señales que ya están delante de nosotros, y esto hace mucho más fácil entender a todos aquellos que nos estén escuchando que esta tendencia va a afectar, ya está afectando a las carreras profesionales durante los próximos años, 5 o 10, y al igual que las vacaciones antillanas, ¿te acuerdas cuando los niños terminaban? Bueno, pues para este verano, da igual el sector en el que desarrolles tu actividad profesional, aprovecha y entrena las habilidades de comunicación. En cualquier área será diferencial.